Quiero que todos podamos buscar el libro de Lucas, capítulo 22. De ese capítulo vamos a leer el versículo 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos alabarte, adorarte y ahora preparar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente para recibir lo que viene de ti. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, porque sé que tu presencia está aquí en este lugar. Así que es voz de Dios y no de hombres, y que lo que vayamos a llevar delante de tu pueblo pueda ser palabra fiel y palabra que pueda convertir nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estas palabras las dijo el Señor durante la última cena que estaba con sus discípulos. Horas antes de ser arrestado, horas antes de ser llevado para crucificarlo. Y era un momento de mucha tensión espiritual, porque ya Judas había decidido traicionar a Jesús. Los líderes religiosos estaban buscando cómo matarlo, y Jesús sabía que se acercaba su tiempo de ir a la cruz. Los discípulos quizás todavía no entendían qué era lo que iba a suceder. Y en medio de ese ambiente, el Señor le dice específicamente a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearte. A ustedes, hablando en general, pero dirigiéndose a Pedro, como si fueran trigo, pero yo he orado por ti. Aquí hay algo interesante, porque Pedro ya era Pedro, pero recuerden que él se llamaba antes Simón. Y cuando el Señor va a hablarle, no le dice Pedro, sino que le dice Simón. Y se lo dice dos veces, le dice Simón, Simón. ¿Sabes por qué? Porque espiritualmente eso trae una enseñanza. Simón representaba la humanidad y la debilidad. Pedro representaba la identidad y el propósito de Jesús en él. Entonces, cuando Jesús se dirige a Pedro, se está dirigiendo a su humanidad, porque sabía que Pedro iba a caer, que Pedro iba a fallar. Estaba a punto de enfrentar una crisis que iba a revelar su fragilidad humana. Recuerde que más adelante él negó al Señor 3 veces. Pero yo me imagino que en esa cena estaban ahí: no, Señor, y tranquilo, cuenta con nosotros, y todo fortalecido. Y el Señor le dice: Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandear. Y en el hebreo, en la cultura hebrea, repetir 2 veces el nombre era señal de una urgencia o de demostración de amor o alguna advertencia solemne. No sé si ustedes se acuerdan de aquel: Marta, Marta, ¿por qué estás afanada? Cada vez que el Señor lo decía 2 veces, era porque algo tenía que prepararse. En mi caso, cuando a mí me decían Kevin Rafael, ya yo sabía que ahí venía el regaño. No me decían Kevin, Kevin. Pero cuando el Señor le dice Simón, Simón, es porque necesito que me prestes atención, por lo que te tengo que decir es serio. Cada uno de nosotros enfrentamos temporadas donde sentimos presión, ataques, pruebas, momentos difíciles y de confusión. Y aún así, Jesús le dice a Pedro que no estaba todo perdido. La palabra zarandear significa sacudir violentamente para separar lo bueno de lo malo. Y es así como se hace con el trigo. Por eso lo que pudieron ver la imagen de la lámina para la prédica del día de hoy, podían ver ahí donde estaban zarandeando el trigo. ¿Y qué sucede cuando Dios quiere zarandear nuestra vida? Quiere sacudirnos. Él quiere muchas veces que nuestra fe no decaiga, que nuestra identidad permanezca firme y que el propósito por el cual nos llamó siga siendo un norte en nuestra vida.
pero Satanás también quiere zarandear. Pero muchas veces el enemigo te quiere sacudir, porque así lo que Dios quiere fortalecer, el enemigo quiere que lo debilites. La fe, la identidad, el propósito, tu familia, tu llamado. Pero aunque el enemigo pida tocar tu vida, la última palabra la tiene Dios. Entonces el enemigo quiere destruir tu fe. Fíjense cómo comienza el versículo que leímos hoy. Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. O sea, Satanás está loco por agarrarte como una media y doblarte. Y ponerte para adelante, para atrás y tirarte contra la pared y hacer desastre. Y muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana estamos viviendo de una manera light. Puede ser que vaya a la iglesia, puede ser que hoy lea la Biblia, puede ser que hoy ore. Vamos a ver. Este fin de semana no vamos a la iglesia, nos quedamos descansando en nuestra casa. Vemos Netflix, HBO o un partido de béisbol. Y ahora que viene la Copa Mundial, peligroso se pone los domingos. Y mientras nosotros estamos en esas negociaciones, el enemigo está buscando zarandearte, como trigo. ¿Por qué? Porque lo primero que quiere hacer es destruir tu fe. El objetivo principal del enemigo no era solamente hacer caer a Pedro, sino destruir su fe. Cuando el enemigo ataca nuestras vidas, no solamente es porque te quiere ver caído, sino porque quiere destruir tu fe. Porque si tu fe decae, tiene el camino abierto para poder sembrar lo que él quiere. ¿Sabes por qué? Dile a una persona que está a tu lado, una persona sin fe pierde esperanza, deja de creer, se paraliza espiritualmente. Eso pasa cuando tú no tienes fe. Gracias a Dios que en esta iglesia no sucede eso. Bueno, yo no escuché amén. Yo voy a repetir, le voy a dar la oportunidad otra vez. Gracias a Dios que en esta iglesia no sucede eso. Porque cuando tú eres fortalecido en tu fe, el enemigo va a retroceder. Pero cuando tú ves una persona que tiene poca esperanza, que no sabe qué va a hacer, que dejo de creer, que cualquier problema me tumba, y sobre todo se paraliza espiritualmente, pues el enemigo está avanzando en lo que es su meta. Vamos a buscar todos Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Entonces muchas veces pensamos que nuestra lucha es con aquel que nos hirió, con aquel que nos traicionó, con aquel que nos critica, con aquel que se levantó en nuestra contra. Pero Pablo nos recuerda que muchas batallas que son visibles existen primero en lo espiritual. Todo comienza ahí con esa guerra espiritual invisible. Entonces, si el enemigo sabe que si logra tocar tu fe, va a detener tu destino. Entonces, el primer ataque va a la mente, al ánimo, a la identidad, a la comunión con Dios. Y hay algo que el enemigo ataca y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, porque no lo relacionamos. ¿Y sabes qué es? A la perseverancia. El enemigo va en contra de la perseverancia, porque dice, él arranca con mucho ánimo, pero vamos a cortarlo aquí. Hoy decido, de verdad que me voy a levantar y ¡pam! Tienes un accidente, choca, pasa algo. Pero cuando tú persistes en la fe, a pesar de las cosas negativas que puedan pasar en tu vida, eso va a hacer que tú crezcas. Y no que los problemas te tumben tan rápido, porque si el enemigo logra eso, entonces a cada momento va a enviarte problemas para que caigas. Y como no perseveras en la fe, eres débil. Pero recuerda que nuestra lucha no es contra nuestro esposo, contra nuestra esposa, contra nuestros hijos, contra el jefe, ni contra el pastor. Nuestra lucha es contra principados y potestades, contra huestes de maldad que quieren sacarnos del propósito de Dios. Entonces, ¿cómo pelea un hijo de Dios? No peleamos con odio, no peleamos con venganza, no peleamos con nuestras propias fuerzas. Peleamos con oración, con fe, con la palabra y con la obediencia
a Dios. Pero sobre todo, permaneciendo firmes en Él. Porque cuando tú permaneces firme, yo sé que los que van aquí al gimnasio me van a entender y los que hacen ejercicio. Y yo lo he dicho muchas veces en muchas prédicas. No cada vez que uno va al gimnasio o va a hacer ejercicio, uno dice, wow, qué contento estoy. Voy a trotar 5 millas, qué chévere. No, muchas veces uno no tiene ganas de hacer ejercicio. Uno no tiene ganas de dejar de comer dulce y chocolate. Uno no tiene ganas de comer brócoli, cebolla y tomate. Uno no tiene ganas de eso, pero uno lo hace porque dice, necesito estar sano, necesito sentirme bien. Porque cuando uno está un poquito pasado de peso, hace 2 escaleras y parece que la respiración se va a acabar. Pero cuando uno está bien, está activo, uno se siente bien. Entonces, aunque no tenga ganas, van a tratar de hacerlo. Eso se llama permanecer, insistir. Entonces, en lo espiritual no puede ser diferente. Tenemos que permanecer firmes en Dios. Porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Entonces el enemigo sabe, él está claro que una persona con fe sigue creyendo aunque llore. Aunque esté abatido, sigue creyendo que está en el propósito de Dios. Sigue caminando aunque no entienda. Eso lo hace una persona de fe. A mí me dieron una palabra y yo no la he visto cumplida, pero yo voy a seguir caminando porque tengo fe en lo que el Señor ha dicho. Y una persona con fe sigue adorando en medio del dolor. Cuando tú estás alabando al Señor, adorando al Señor, aunque estés pasando un momento de crisis, eso el enemigo lo saca de quicio porque dice, ¿hasta cuándo este hombre o esta mujer van a seguir adorando a Dios? Si le he enviado artillería pesada y todavía sigue creyendo. Cuando tú te mantienes en fe, destruyes lo que son los planes del enemigo. Ahora, yo siempre se lo he tratado de que ustedes lo entiendan de esta manera. Satanás no se te va a presentar en la sala de tu casa como el de Diablito Underwood, así con la cola y con los cachos y con el tridente ese, y hacerte ¡guau! Si no vas para la iglesia te voy a clavar un cuchillazo, porque usted se va a parar y va a ir para la iglesia. Si dices mentiras, te voy a hacer que esto te suceda y te pone una película de algo malo que te va a pasar. El enemigo no trabaja así. El enemigo trabaja poquito a poco. ¿Cómo? Poniendo duda, poniendo desánimo, poniendo temor, cansancio espiritual. Y ahí va poquito a poco hasta que da la estocada final. Por eso que él está maquinando maldad. Pero nosotros tenemos una buena noticia. Aunque él esté maquinando maldad, dice la palabra que Jesús intercede aún en medio de la prueba. Entonces a veces nosotros ni siquiera somos cuidadosos en esto y Jesús sigue intercediendo. Señor, sigo intercediendo por este cabezón y por esta cabezona que no quieren terminar de arreglarse y de enderezarse. Pero yo creo que van a permanecer siendo fiel. Porque si el Señor no tuviese esperanza con nosotros, pues nos hubiese soltado ya. Pero Él sabe, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con lo que le dijo a Pedro, que hay planes en la vida de cada uno de nosotros. Por eso le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y fíjese que el Señor le dice, yo no he rogado por ti para que no te falte el dinero. Yo no he rogado por ti para que no te falten los problemas. Yo he rogado por ti para que no te falte nada. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque donde hay fe, hay un corazón que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Donde hay fe, hay posibilidades de llaves que van a abrir puertas que tus ojos hoy no pueden ver. Porque es caminar sin ver, eso se llama fe. No sé qué va a pasar, pero yo creo que algo bueno va a pasar porque mi Dios me lo va a dar. Entonces el Señor le dice a Pedro, yo he orado para que tu fe no decaiga. Yo he rogado por ti. Entonces, antes de que Pedro entrara en la batalla, ya Jesús le estaba diciendo que iba a orar por él. ¿Sabes qué es poderoso? Poder entender que en medio de nuestro dolor, de nuestra angustia, de nuestra preocupación,
Cristo sigue intercediendo. Cuando yo no siento que quizás el Señor está intercediendo por cada uno de nosotros. Y mire donde lo confirma la palabra en Romanos 8:32 al 34. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a lo que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios Padre. ¿Y qué dice ahí? E intercede por nosotros. Quiere decir que si Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para tener vida eterna, es porque le interesa que podamos vivir dignos de un hijo de un rey. Entonces el Señor no envió a su Hijo para que nosotros pasemos problemas y vicisitudes. Sí, la palabra dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero son aflicciones que van a ayudar a levantarnos, a alcanzar la meta. Muchas veces dudamos del amor de Dios cuando atravesamos dificultades. Eso lo he visto muchísimo. La gente se enfría, no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere saber nada de Dios cuando las cosas no están saliendo bien. Cuando las oraciones parecen tardar, cuando sentimos culpa de nuestros errores, ahí el enemigo está enviando artillería pesada. Pero el apóstol Pablo nos lleva a recordar una verdad poderosa, que Dios vino a morir por cada uno de nosotros, resucitó, está a la diestra de Dios Padre y hoy está intercediendo por cada uno de nosotros. Ese recordatorio tiene que llenarnos de fe, porque cuando el enemigo te dice estás solo, estás abandonado, no vas a salir adelante, tú vas a decir, momento, la Biblia dice que en este instante el Señor está intercediendo por mí. Y aunque yo esté débil, Él me va a levantar. Y aunque yo me sienta triste, Él me va a levantar, porque el Señor hoy está haciendo algo para que mi fe permanezca. Entonces Dios no entregó algo pequeño, dio lo más valioso que tenía. Es la evidencia de su amor. Cuando el enemigo quiere llenarnos de acusaciones, Dios responde con justificación. Cuando la culpa quiere condenarnos, Cristo aparece como defensor y como intercesor. Pero si hay algo que debes recordar es que el zarandeo revela lo que hay dentro. El trigo que es zarandeado lo va a separar de la paja. Va a quedar el verdadero grano. Quiere decir que eso va a revelar lo que hay adentro. Y no estamos peleando esa batalla solo. Hay procesos de Dios en nuestra vida que se van a revelar para que sea quitado todo orgullo, toda autosuficiencia, toda herida, toda debilidad y áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. Entonces no llega para destruirte, sino para purificarte. Vamos a recordar a alguien que quizás pasó cosas como esta, y creo que es el mejor testimonio. Lo podemos conseguir en el libro de Job 23, capítulo 10 al 12. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. Valoro más las palabras de su boca que mi pan de cada día. Eso lo dice nada más y nada menos que Job, un hombre justo, temeroso de Dios, que vivía en la tierra de Uz. Y aunque era fiel, recuerden ustedes que perdió sus bienes, sus hijos, su salud, por un tiempo corto. Fue momentos de prueba. Y este capítulo 23 que acabamos de leer ahora, él está respondiendo a sus amigos, porque sus amigos le estaban diciendo, eso que te está pasando es porque tú estás en pecado. Porque hay algo malo que hiciste que abrieron puertas. Debes tener algún pecado oculto. Sin embargo, Job sabía que él había procurado caminar en obediencia a Dios. Él estaba seguro de lo que había hecho. Estaba confundido, sí, como muchos de nosotros. Estoy haciendo todas las cosas bien y no llego a ver el resultado final. Job podía decir, yo he estado conectado con Dios,
he tenido una buena relación, le he obedecido, le he honrado, y ahora porque ha venido esta prueba. Pero en medio de esa prueba, aunque estaba confundido y no entendía por qué sufría, su carácter y su fe hacían que siguiera confiando en Dios. Ahí es donde nosotros somos probados. En momentos de debilidad, de dificultad, eres probado como el oro. Y yo sé, porque hemos pasado todo por esa carretera de sentir de que Dios guarda silencio cuando estamos esperando respuestas. Oramos y no llega la respuesta. Y parece que el cielo está callado. Parece que no hay chance, no hay oportunidad. Así estaba Job. Pero él entendía su proceso porque conocía a Dios. Era íntimo con Dios y sabía, aunque pase lo que pase, a mí Dios no me ha soltado. Porque yo sé lo que es estar en una relación íntima con Él. Hoy, en medio de una dificultad, cuando podamos ser zarandeados, el estar íntimos con Dios nos va a ayudar a permanecer fiel. Nos va a ayudar a que no seamos como una barca a la deriva, sin capitán, llevado de lado a lado. Job no dijo esto. Job no dijo, entiendo todo lo que me pasa. Él no dijo eso. Acabamos de leer que dice, Él conoce el camino que tomo. Y eso lo cambia todo. El Señor sabe lo que yo he hecho. El Señor sabe quién soy yo. El Señor sabe cómo yo lo he honrado. Así que yo sé que Él está en control de todo esto. Ahorita no lo entiendo, pero voy a ver resultados. Hay cosas en tu vida hoy que tú no las entiendes. Hay cosas en tu vida hoy que tú dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no termino de salir de esta situación? ¿Hasta cuándo parece un círculo vicioso, siempre lo mismo? Y llega el domingo y dan una palabra de fe y yo creo que sí, que el Señor me va a levantar y pasa la semana y la semana es igual y nada cambia. Tú tienes que tener el corazón como Job. Yo no entiendo, pero yo sé que Dios sabe lo que yo he hecho. Y en su momento Él va a entregar lo que Él quiere darme. Ustedes saben que el oro pasa por el fuego para eliminar las impurezas. Nosotros muchas veces pasamos por el fuego, por ese horno, porque Dios quiere sacar cosas de nuestra vida que no nos convienen. Y que solamente en el fuego se van a ir. Porque en lo normalito, a fuego lento, vuelta y vuelta, no se van. Pero cuando le agarra la candela, indudablemente pues comienza a purificarlo. Y por eso muchas veces el Señor permite ciertos procesos en nuestra vida para fortalecer tu carácter. Permite esos procesos para que tu fe crezca y sobre todo para que seamos dependientes de Él. Porque hay algo que el ser humano hace que es autosuficiente, muy difícil y sobre todo para el hombre. Decir yo entrego esto. No, uno siempre trata de resolver hasta el final. Y yo le he contado en prédicas anteriores y ustedes se lo saben, cuando estábamos en Italia, perdido como 40 minutos buscando una playa y mi esposa me decía, pregunta, y yo decía, no, ya vamos a llegar. Porque el orgullo del hombre dice, ¿cómo yo me voy a perder aquí con un mapa en esta isla? Pero 40 minutos después no me quedo otra vez decir, bueno, dale, está bien, pregunta. Y ella baja al vidrio y, ¿dónde queda la playa tal? Bajando por ahí está. Habíamos pasado como unas 7 u 8 veces por ese mismo sitio. Pero el orgullo decía, no, yo tengo que ver. Y en esa época no había GPS, estoy hablando del año 2000. Tú ibas con una cuestión que se llamaba MapQuest, que tú los imprimías. Se me cayó la cédula. Y yo decía, pero si aquí está el punto, ¿y dónde está la playa? Si aquí lo que hay es pura casa. Claro, había que meterse por una vereda hacia abajo. Uno que venía de ir para allá, para Playa Los Ángeles y Playa Los Caracas en La Guaira, uno decía, uno se para aquí, el estacionamiento y enfrente está la playa. Eso era mi mente. Aquí no, tú tenías que dejar el carro arriba y bajar un pocotón de escalera para ir desarrollado. Y yo buscando la orillita de la playa, 40 minutos que nos perdimos de sol, de disfrute, solamente por no preguntar. Porque nuestro orgullo de hombre muchas veces nos lleva a hacer eso.
Y en lo espiritual sucede lo mismo. Muchas veces nuestro orgullo de que a mí nadie me va a imponer, ni que el pastor me lo diga, no importa que lo diga de las palabras, yo hago lo que yo quiera, yo establezco mis límites, yo hago todo. Aquí muchas veces nuestra autosuficiencia hace que Dios sea parte de nuestros planes. Él sigue rogando, ahora por tu fe y para que no seas tan cabezón. Pero nosotros mismos retardamos el proceso porque somos autosuficientes. Lo más admirable de Job es que en medio del proceso permaneció siendo fiel. ¿Cuántos de nosotros somos probados y podemos decir que permanecemos siendo fiel? Ahora vamos a hacer un resumen. El Señor le dice a Pedro que el enemigo está pidiendo para zarandearlo. Luego le dice que yo he rogado para que no caiga tu fe. Pero fíjense esto con que termina. Y ahí es donde viene el cumplimiento de la asignación. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía que Pedro le iba a negar 3 veces. El Señor sabía que con la muy buena intención, Pedro, que dijo, no Señor, yo estoy contigo ahí hasta el final, hasta la muerte. El Señor sabía que lo iba a negar. Pero sabía que como estaba rogando por él, iba a regresar. Y le dijo, una vez que regrese, confirma a tus hermanos. Ahí está la asignación de Pedro. Y recuerde que cuando el Señor resucita, busca a Pedro y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. Por 2ª vez, Pedro, ¿me amas? Por 3ª vez, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta fue, sí, Señor, te amo. Ya estaba Pedro triste. Pero el Señor quería establecer algo. 3 veces me negaste, 3 veces me dices que me amas. Ya estás otra vez en la asignación. El que hayamos cometido algún error, el que quizás nuestra fe se haya debilitado, no quiere decir que te hayas salido de la asignación que Dios tiene para ti. Es solamente un proceso que tú abriste, una puerta que abriste que pensabas que era un atajo y te llevó por ciertas cosas, ciertos caminos que tú no tenías que haber caminado. Pero adelante te sigue esperando tu asignación. Y por eso el Señor le dice a Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En medio de nuestro proceso, cuando salimos de ellos, tenemos una asignación. Y nuestra asignación es que por medio de nuestro testimonio, porque algunos pueden ser una enfermedad que el Señor los levantó, otros pueden ser un matrimonio que estaba marcado para divorciarse y el Señor los restauró y tienen autoridad para hablar a los matrimonios. Otro puede ser un hombre o una mujer que estaba en droga y que el Señor lo levantó de las drogas y hoy tiene autoridad para hablar sobre eso. Cada uno tiene una asignación en esta vida, no todos tenemos lo mismo. Y si el Señor te ha permitido pasar por procesos hoy, es porque quiere que tú seas levantado con autoridad para que puedas confirmar a otros la fe. De decirle, a mí me pasó esto. Y a mí me gusta muchas veces cuando uno está hablando en una consejería y la gente cree que como uno es pastor, como que uno nació con unas alas, como si fuera un ángel y que uno no tiene pasados en la vida. Y que cuando te dicen, no, pastor, es que a mí me da pena decirle esto porque suéltalo. Pero es que, pastor, ¿qué va a pensar usted de mí? Dime. Y cuando le dicen a uno, yo le digo, tú estás en pañales con lo que hice yo. ¿En serio? Ah, no, pastor, entonces lo que pasa es que ahí agarran confianza. Confiancita agarran. Pero es porque yo he entendido que los procesos que tú pasas en tu vida, Dios lo usa para que pueda ser testimonios para otros. Ahora, eso quiere decir algo muy interesante. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ayúdame, Señor, restáurame, Señor, dame, Señor, libérame, Señor, porque necesitamos nosotros salir de esa posición o de esa etapa o de ese proceso. Pero ¿cuántas veces oramos, Señor, yo quiero ser un canal de bendición para la vida de gente que pueda haber atravesado lo que yo atravesé? Y que hoy, con una palabra como la que yo recibí, ellos también puedan levantarse. Ellos también puedan ser un hombre nuevo o una mujer nueva. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos eso al Señor? Creo que pocas. Porque siempre estamos buscando salir nosotros del proceso.
Por eso la palabra nos recuerda en 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Tú sabes por qué muchas veces tenemos paciencia, tolerancia y aguantamos tanto malcriadez y tantas cosas del pueblo cristiano? No porque yo sea una persona sumamente, supremamente espiritual. Muchas veces porque yo entiendo, alguien tuvo paciencia conmigo. Alguien tuvo que decirme una y otra vez, busca de Dios, haz esto es lo correcto. Y esa persona que oró y que caminó conmigo y que permitió estar en el proceso, hoy eso nos da esa autoridad para poder esperar por otra gente y traer consuelo. Porque muchas veces queremos arrancar la cabeza. Y mi esposa es una de las que me dice, acuérdate cómo eras tú antes que vayas a arrancar cabeza. Y yo con la cuchilla en la mano me lo tengo que guardar aquí. Y me acuerdo. Entonces esa era la asignación de Pedro. Y para eso sufrió o pasó lo que pasó. Recuerden que cuando negó al Señor dice la palabra que lloró amargamente. Ustedes se pueden imaginar después de caminar con el Señor tanto tiempo y ver tantos milagros, en el momento de la chiquita arrugó y negó al Señor. No una, ni dos, ni tres, porque de repente la negó la primera y la cargo de conciencia dice, ¿qué hice? Si yo dije que yo iba a estar con el maestro, Señor, perdóname. Y en la segunda vez sí, yo era parte de los de él, yo hablo como él. Hagan lo que tengan que hacer. Pero no fue una ni dos, sino que fueron 3 veces. Y lloró amargamente porque sabía que había fallado. Pero Dios, a través de su Hijo Jesús, lo levanta, lo restaura y entra en su asignación. Entonces los procesos de vida que puedas estar pasando, atravesando hoy, van a convertirse en tu mayor ministerio. Si no quieres tener ministerio, pues lo siento, vas a tener ministerio porque te lo estoy diciendo yo y lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Yo no sé a ustedes que son líderes de grupo Amistad, pero se dan cuenta que es que el señor pastor me mandó uno que me pregunta y me pregunta y me pregunta. Yo le digo, tú no te acuerdas que tú me preguntabas y me preguntabas y me preguntabas. Pastor, es que el Señor me manda, el Dios me manda uno que es un desorden, que va un día sí, un día no, y llega en chor y hace esto y lo otro. Y tú no te acuerdas cuántas veces yo te dije a ti lo mismo, que no lo hiciera. Entonces los procesos que tú estás pasando en tu vida se van a convertir en tu ministerio. Porque el Señor comienza a ponerte gente a tu lado que ha vivido lo que tú viviste, que tú pasaste lo que tú pasaste. Y ahora tú vas a poder traer una palabra de consolación. Es ahí donde el Señor nos sostiene. Y por eso la prédica de hoy se llama Sostenidos. Esta era la introducción. Hoy no podemos salir de este lugar sin la certeza de que Dios sigue consolándonos. Hoy tú tienes que estar convencido de que Dios sigue restaurándote. Tu vida, tu finanza, tu familia, tu ministerio. Y aunque tu proceso no agrade mucho, Dios va a usar ese proceso para traer esperanza a alguien más. Porque no podemos ser egoístas. Pedro fue sacudido, pero no fue destruido. Yo te voy a decir algo a ti, si Dios no quiere usarte a ti, en medio de tu proceso, tú quedas knocked down. No sirves para allá. Te acostaste en una cama y más nunca te levantaste. Porque no sirves para el proceso, no sirves para hacer luz. Pero como Dios es un Dios de amor y de poder y quiere que tú seas luz, por eso te va a sacar de ese proceso. Por eso te va a levantar de toda dificultad económica,
personal, enfermedad, la que tú puedas estar pasando, Dios te va a levantar de ahí. Ahora, la mejor manera que tú puedes hablar con Dios es decirle: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser un hombre, una mujer que lleve tu palabra y que lo que yo he vivido pueda transformar las vidas de otros y no tengan que sufrir lo que yo sufrí. Que me fui de la iglesia como 7 veces y cada vez que me iba venía peor. Ya venía como el jorobado de Notre Dame, de tantos golpes que me habían dado en la cabeza. Pero yo quiero tener autoridad para que en lo que venga alguien se vaya 1 o 2 veces, yo decirle: mira, yo me fui 7 veces y eso no sirvió de nada. Porque cada vez que me iba al mundo era peor. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien, que me la estaba comiendo. Por el Señor me llamaba por mi nombre: Simón, Simón. Y ya tú estás en nivel de Pedro, ya tú estás en nivel de asignación. Y no queremos que nuestro Señor nos diga otra vez por nuestro nombre de nuestro pasado. Pero cada vez que tú decides soltar, el enemigo está ahí porque quiere zarandear tu vida. Entonces, cada cosa que tú vives es porque tus próximas generaciones o lo que Dios ponga delante de ti lo puedan ver acortado. Y si tú hoy quizás te has sentido zarandeado, atravesando un proceso familiar, matrimonial, de fe, de emociones en tu economía o en tu ministerio, déjame recordarte de que Jesús sigue intercediendo por ti. Que tú no estás solo en esa batalla, aunque tú quisieras ser Superman, no vas a poder, y por eso el Señor intercede. Y gracias a Dios de que Él lo hace. Porque el zarandeo no va a ser tu final. El proceso no va a ser tu final. Solamente es una temporada para que Dios te purifique, te fortalezca y te lleve a otro nivel espiritual.